¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa, este plató abierto siempre a ustedes a esta hora, entre las 2:30 y las 3, pero también un correo electrónico que les damos siempre al comenzar el programa, es platoabierto@televigo.com. En un rato nos acompañará Marcos Fernández, nuestro veterinario de cabecera. Saben que él siempre responde a las preguntas que nos llegan a ese correo electrónico. Dicho esto, 172 casos activos, 172 PCRs positivas en las últimas 24 horas, lo que nos pone la cifra global después de curados en más de 1.500 casos activos. La curva sigue creciendo y Vigo no solamente está en niveles rojos de incidencia en los últimos 7 días, sino ya en los últimos 15 días, lo que demuestra que la evolución de momento está siendo imparable. Además, todo el cinturón de Vigo, con municipios como Oporriño o Redondela, que se mantienen también en ese color rojo. Cada vez son más municipios los que están en algún tipo de alerta. Es casi más fácil decir aquellos, muy pocos, que permanecen en nivel verde. Sabemos que la situación sanitaria es complicada y sabemos también que esto está afectando a la situación económica de muchas familias y que la cosa en muchos casos no va a ir a mejor. Por eso hoy vamos a dedicar el tiempo de Asesority a hablar de economía familiar y de esos préstamos rápidos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Sabemos que la primera recomendación que nos daba David Alfaya es no confiar en préstamos rápidos. Vamos a ver a continuación si hay alguna letra pequeña más en la que fijarse. Asesority patrocina esta sección. David Alfaya, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me alegra recuperarte en directo, aunque en esta ocasión no pueda ser presencial, visto los datos a los que nos están llevando la pandemia. Cada vez nos pone más complicado eso de mantener una distancia social corta. En todo caso, sí, corta es la comunicación, y vamos a hablar a los espectadores de esos préstamos rápidos. Yo decía al comienzo del programa que normalmente tu principal consejo había sido no pedirlos. De todas formas, vamos a hablar precisamente de consejos para aquella persona que necesite solventar su situación económica y que crea que esta puede ser una buena opción. Sí, evidentemente el primer consejo es el más importante, es no pedir préstamos rápidos. Y cuando no nos quede más remedio que pedirlos por la situación en la que se está, la situación en la que tenemos de crisis económica, en la que nos viene encima todavía, si hay que pedirlos hay que fijarse en muchas cosas que podemos comentarlas con detalles y solamente pedir el dinero imprescindible, el mínimo imprescindible. Oye, David, eso sí, porque en tiempos de crisis siempre se multiplican las empresas, que ya no solamente bancos, que nos ofrecen este tipo de préstamos. Sí, es un negocio. Las empresas de préstamos rápidos, de dinero rápido, son un negocio y saben que en estos momentos pueden ganar mucho dinero. Precisamente ganan dinero por los intereses tan altos que nos cobran y precisamente ganan dinero aprovechándose de la situación de necesidad que tiene la gente. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchas empresas, cada vez hay más empresas que ofrecen dinero y hay que ver mucho las condiciones para no caer en la trampa de verse metido en una bola de nieve de intereses y de deudas que no se pueden pagar. ¿Hasta qué intereses pueden ser aceptables en la medida de lo posible? Vamos a tener en cuenta que un préstamo personal, el tipo de interés de un préstamo personal se sitúa entre el 8 y el 9%. A partir de ahí, sabemos ya que, lo comentamos en varias ocasiones, que las tarjetas revolving, la usura, a partir del 20% se puede entender que hay usura de los tipos de interés según establece el Supremo. Los préstamos rápidos es que hay una horquilla muy grande de préstamos, desde el 8%, que puede ser muy similar a un préstamo personal tradicional, pero luego van subiendo hasta la sorprendente cifra, las últimas que encontramos fue de hasta el 9.000%. En todo ese tramo podemos encontrar préstamos con el 2.000%, con el 3.000% o con el 300 o 400%. Son cantidades muy, muy altas. Todo lo que supera un 20%, que es lo que tenemos de relación con las tarjetas revolving, a partir de un 20% es una auténtica burrada. ¿Sí? Si no es un préstamo rápido, porque vemos que son intereses muy complicados de devolver, porque entendemos que si la gente lo pide es porque necesita dinero en ese momento, y salvo que lo vayas a tener a corto plazo y multiplicado por 9.000, ¿cuáles son las opciones que les quedan a esas personas que necesitan dinero ya y urgente? Claro, lo primero es solo pedir para cosas imprescindibles. O sea, es decir, solamente se pueden pedir préstamos rápidos para cosas imprescindibles del día a día, comida, medicamentos. Y hay que intentar evitar préstamos rápidos
sobre todo para pagar otras deudas, y para pagar cosas innecesarias, ¿no? Porque tenemos otras soluciones, o sea, en situaciones de deudas, en situaciones de crisis, hay otras soluciones para no pedir esos préstamos rápidos. Y la primera es solicitar un aplazamiento a la entidad o a quien le debas ese dinero. Tanto puede ser la agencia tributaria, la seguridad social, cuotas de autónomos, puede ser un préstamo de una entidad bancaria, puede ser una multa con el ayuntamiento. Todas estas cosas se puede solicitar un aplazamiento. Entonces, es lo primero que debemos hacer. Es decir, si no podemos pagar las cuotas de un préstamo, si no podemos pagar cualquier cosa, la declaración de la renta, los impuestos del trimestre, lo primero que tenemos que hacer es solicitar un aplazamiento. Esa es la primera medida y que aparte funciona en muchas ocasiones. La Administración tiene la obligación de aplazarnos, sobre todo cuando se justifica la necesidad. ¿Cómo se justifica la necesidad del aplazamiento? Para justificar la necesidad del aplazamiento hay que aportar los ingresos y los gastos que tienes en la familia o personales. Con eso se puede acreditar perfectamente que eso no se puede pagar y que necesitas 3 meses o 8 meses para fraccionar el pago. ¿Con cuánta gente os encontráis en Accessority en estas circunstancias, pendientes de pedir un crédito rápido o que ya lo han pedido y a la que, bueno, entiendo que esta también es labor complicada, a la que ponéis los ingresos y las deudas en 2 columnas diferenciadas? Sí, nos encontramos a mucha gente. Normalmente cuando acuden a nosotros es porque ya tienen la situación encima, ya tienen las deudas, pero intentamos explicarle la situación, explicarle que aunque reclamemos, se pueden reclamar los intereses de estos préstamos rápidos, pero lo interesante es no seguir endeudándose, es cortar este tipo de financiación solamente para algo muy necesario y cuando se pueda devolver. Y ahí intentamos hacer la labor de explicar precisamente que es muy importante pedir un préstamo solamente si sabes que vas a poder pagarlo, solamente si sabes que vas a poder el mes que viene devolver las cuotas de ese préstamo, porque si no se acaba convirtiendo en algo horroroso que nos va a arrastrar el resto de nuestra vida. Soluciones. La solución que planteamos es reclamar, porque la mayoría de estos préstamos se entiende que el tipo de interés es usurario y se pueden anular. Si no queda otro remedio y vamos a contratar un microcrédito, letra pequeña, ¿en qué cuestiones, en qué serie de puntos debemos fijarnos? Sí, lo primero que tenemos que ver en la contratación, la podemos hacer de muchas maneras. Ahora mismo se puede contratar por internet, simplemente por una llamada de teléfono. Tenemos que fijarnos, lo primero, ¿qué documentación nos piden? ¿Qué información nos van a dar? El importe que vamos a pedir. Muy importante, plazo de devolución y cuotas a pagar. Si pedimos 300 euros, tenemos que saber si lo vamos a pagar en 30 días o si nos van a dejar 6 meses para devolver ese dinero. Y a partir de ahí, el tipo de interés y las comisiones. Estos préstamos rápidos, estábamos hablando del tipo de interés tan alto, pero es que también tienen comisiones muy altas. Comisiones, sobre todo una de las que penaliza más, aparte de la comisión de apertura, simplemente por pedirlo a veces te cobran, pero también penaliza mucho la de impagos. O sea, es decir, cuando se devuelve una cuota, las comisiones por impagos pueden ser muy altas. Entonces, esas son las cosas que hay que fijarnos. Hay una oferta muy grande. Hay más de 70 empresas, contamos, que ofrecen préstamos rápidos y aparte las entidades tradicionales. Entonces, a la hora de pedir un préstamo, en el caso de que sea estrictamente necesario, hay que intentar no pedirlo a lo loco y fijarse en estas cosas para tomar la mejor decisión. ¿Por qué pedir un préstamo con unas condiciones muy similares de plazo de devolución, uno con un 20 o un 30%, o pedirlo con el 300%? Pues está claro, tendremos que pedir el más barato y sobre todo el que podamos pagar las cuotas. Y en la medida de lo posible siempre consultar con un experto, que es lo que hacemos nosotros en Plato Abierto cada miércoles, en este caso con Accessority. David, te emplazo a la próxima semana. Perfecto, muchas gracias, María. Un abrazo enorme, cuídate. Señores, y nosotros nos seguimos cuidando y lo hacemos también con citas culturales que se reconvierten y que se transforman en citas digitales. Es lo que han hecho también desde el Galician Film Festival, que se presentaba esta semana y que hoy arranca, comienza a andar, pendientes de los horarios para aquellas citas presenciales, que las habrá, pero muy reducidas, reducidísimas, únicamente con un aforo de 30 personas. Un aforo que ya está cubierto, 30 personas que han comprado ese abono y que podrán acudir al Hotel Bahía a las proyecciones que se van a hacer, saben ustedes, en un entorno pues totalmente diferente, porque además este año conmemoran la grabación del Resplandor. Creo que son 40 años los que hacen desde que se estrenó esa película. Dicho esto, hay opción también de seguir esas proyecciones a través de Internet.
También el festival Más Gamberro se adapta a las normas y modifica in extremis su programación al toque de queda y las restricciones por el estado de alarma. Así, aquellos que acudan presencialmente a las proyecciones, 30 personas, aforo reducidísimo, tienen que estar pendientes a posibles cambios en su página web. Se mantienen, sí, las fechas del 23 al 31 de octubre. Los que los sigan por internet tienen más plazo hasta el 10 de noviembre para visionar los 60 cortos, muchos de ellos de estreno. Traemos más de 40 que son estreno en Galicia y 15 inéditos en España. Aparte de eso, contaremos con un estreno internacional y 2 estrenos mundiales. Por 10 euros, 60 curtas, que é bastante improbable poder miralas se non é dentro de festivais dese tipo de circuitos de animación, de fantástico ou terror, como Sitges ou Clermont. Con o sin pandemia, los organizadores prometen en esta edición la filosofía de siempre. O esperpento, traballos audiovisuais moi irreverentes ou que non te deixan indolente. Son moi impactantes, moi sorprendentes e tamén que xogan co humor free, co humor gamberro. Y para los que tengan abono, como siempre, una escenografía sin igual con el Hotel Bahía ambientado como El Resplandor, ya que se cumplen 40 años del rodaje de esta película. Continuamos, empezábamos el programa preocupados por la salud de la población en general y preocupados siempre los miércoles por la salud de nuestras mascotas, y para solventar esa preocupación y para responder a nuestras preguntas tenemos siempre a Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? Hola María, buenas tardes. Desde Bien. el Centro Veterinario Navia, en concreto desde la calle Teixugueiras, dispuesto espero a responder a preguntas, porque tengo una. Bien, adelante. Empezamos con ella, va. Es de Antonio, que nos dice que tiene un cocker de 8 meses con diarrea intermitente desde hace más de un mes. Dice que le cambió un pienso gastrointestinal, pero que no mejora, que le cambió a. Que sí puede darle comida casera. Bueno, es un recurso bastante habitual, ¿no? Cuando tenemos un problema digestivo, una diarrea, pasarle una dieta casera es algo habitual. Lo que pasa es que este perro tiene 8 meses, con lo cual aún está en edad de crecimiento, y es difícil que una dieta casera sea bien equilibrada, salvo que esté formulada por un nutricionista, ¿no? Un veterinario que se dedique a formular una buena dieta. Entonces, si es un tema ocasional de que le va a dar una dieta casera, la típica, pues, arroz con pollo, un pescado blanco cocido, este tipo de cosas que hacemos cuando hay una diarrea, pues no pasaría nada. Pero si esta dieta casera la quiere mantener durante un tiempo, pues sí que puede dar problemas en cuanto al crecimiento del perro, porque es una, me parece que era una raza, ¿no? Decías un perro. No es una raza muy grande. De todos modos, siempre en estos periodos de desarrollo, los 8 meses están en plena etapa de desarrollo, no conviene que la dieta casera sea durante mucho tiempo, por el tema de que si no es equilibrada puede dar problemas en el desarrollo del perro, ¿no? ¿Qué opción le damos? Bueno, pues dentro de las dietas gastrointestinales, que él dice, hay varias opciones. A veces, pues si con una no me va bien, puedo probar con otra. Tenemos formatos húmedos incluso, ¿no? Con latas para problemas gastrointestinales. Y luego lo más importante es por qué su cocker tiene una diarrea desde hace un mes aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre preguntamos historial de desparasitación, si está bien desparasitado. Y ojo, porque no todos los parásitos son las lombrices típicas, ¿no? Que vemos en las deposiciones del perro, sino que a veces son parásitos que nos obligan a hacer alguna prueba en las heces, ¿no? Algún diagnóstico como una coprología, ¿no? Para buscar, pues, parásitos que no se ven a simple vista, ¿no? Y que requieren de tratamientos a veces específicos. Y esto es un problema común también en cachorros. Pues parásitos como la giardia, que también afecta a las personas, a los niños muchas veces, y que dan diarreas intermitentes. Entonces, si se ha hecho ya un buen tratamiento de este tipo de problemas y con la dieta gastrointestinal no va bien, a veces podemos buscar una dieta a lo mejor hipoalergénica, ¿no? Entonces sería otra opción, ¿no? Porque a veces tenemos diarreas intermitentes que responden a dietas hipoalergénicas. Serían un poco los 2 primeros pasos que habría que dar: buena desparasitación y cambio en la dieta, a lo mejor una dieta hipoalergénica. Marcos, cambiando de asunto, la semana pasada hablábamos de chequeos geriátricos, de aquellos chequeos que debemos hacerles a esas mascotas que ya tienen una determinada edad, y hoy vamos a tratar un asunto que entiendo que es una de las enfermedades más comunes precisamente en animales de avanzada edad, como es el cáncer, lo mismo que ocurre con las personas. Pues sí, es un problema, como tú dices, en personas muy habitual, ¿no? En la geriatría, y en medicina veterinaria no es diferente, y de hecho es uno de los problemas clásicos de perros o de gatos mayores, ¿no?
a día de hoy cada vez nuestras mascotas, bueno, pues por suerte viven más años, los cuidamos más y eso hace que vivan más años y pues de forma, digamos que asociada, vemos cada vez más cáncer en nuestros animales, ¿no? Hay un montón de cánceres distintos en pequeños animales, igual que pasa en personas. Y de hecho uno de los más habituales son pues, los cánceres en piel, ¿no? Pues mi perro de repente le ha salido un bulto, le ha salido una placa en la piel y esto es pues, el primer síntoma de un cáncer cutáneo, ¿no? Pero hay otros muchos tipos de tumores, ¿no? Y dependiendo un poco de pues, los hábitos de vida, de si está o no esterilizado la mascota, podemos ver pues, que la incidencia de los tumores son diferentes, ¿no? En frecuencia, digamos que los más habituales son los cánceres de piel, como por ejemplo estamos viendo ahora en la imagen, ¿no? Una gatita ya mayor con un carcinoma en su piel. Es un tumor agresivo que tiene que operarse pues, lo antes posible para que no se extienda, porque pues, en este caso, por ejemplo, ya se había extendido alguno de los ganglios. Este es otro de los tumores típicos que estáis viendo ahora en un boxer, que es una de las razas en las que se asocian más incidencia de tumores cutáneos y precisamente el mastocitoma, que es uno de los tumores más habituales en el que se detecta pues, un pequeño bulto en la piel y que si no se hace una citología a tiempo, luego veremos alguna imagen, pues puede pasar pues, por otro bulto de grasa, como se dice muchas veces cuando no lo es. Esta es otra imagen de otro mastocitoma, tumor muy común en perros y la mayoría de las veces si se detectan a tiempo se pueden solucionar, pero requerimos de eso, de una citología, ¿no? Y muchas veces cuando le pinchamos un mastocitoma sangra con cierta facilidad, no coagula porque evita la coagulación. ¿Cómo los detectamos, Marcos? Porque decías, el de piel es uno de los cánceres más habituales, pero entiendo que hay otros que no son tan evidentes. Claro, ahí es donde entrábamos la semana pasada hablando del chequeo geriátrico, ¿no? Pues muchas veces cuando yo tengo un animal mayor, cambia pues, su apetito, pierde peso, cambia el comportamiento. Por ejemplo, estos ya pueden ser síntomas de que hay algo a nivel interno, ¿no? Obviamente, si tengo un tumor, un cáncer en algún sistema orgánico concreto, imaginémonos el pulmón, pues voy a tener tos o voy a tener síntomas respiratorios, ¿no? Y si lo tengo a nivel digestivo, pues voy a tener normalmente pues, vómitos o diarreas o, por ejemplo, pérdida de peso o de apetito, ¿no? O sea que muchas veces cuando hacemos un chequeo geriátrico hacemos una batería de preguntas para intentar detectar si hay cambios. A veces cambios en el consumo de agua, por ejemplo. Mi mascota de repente bebe mucha agua y antes no la bebía. Pues esto me tiene que hacer pensar en que puede haber, entre otras posibilidades, a veces un cáncer, ¿no? La citología que hablabas para detectar el cáncer de piel, en el caso del resto de los cánceres, sobre todo cuando hay algún tipo de patología que podéis creer o algún tipo de síntoma que podéis creer que os lleve a esa patología, ¿qué pruebas realizáis? Normalmente siempre la primera opción es una analítica para saber cuál es el estado general del animal y si hay alteraciones asociadas a ese cáncer, que no siempre aparecen, pero que a veces sí que pueden aparecer. Y luego, obviamente, pruebas de imagen son las más habituales, ¿no? Cuando sospecho de que tengo un nódulo o una masa, pues a nivel abdomen, a nivel tórax, vamos a hacer pues, radiografías, vamos a hacer ecografías e incluso cada vez con más frecuencia vamos a hacer, por ejemplo, TAC, ¿no? Estamos viendo algunas imágenes, por ejemplo, radiológicas de metástasis de tumores. Por ejemplo, esta que se ve ahora es una metástasis de un tumor de mama, ¿no? Esto es muy habitual en hembras no castradas a su debido tiempo y que desarrollan, pues, por ejemplo, múltiples nódulos en su pulmón, ¿no? Ahí estáis viendo otra imagen de un tumor pulmonar. En este caso es un tumor pulmonar ya primario, digamos, en el que el tumor aparece asociado a un lóbulo del pulmón, como a veces aparecen también en personas, ¿no? Entonces, estas técnicas de imagen nos permiten valorar la extensión de la enfermedad y si están asociados, pues otros órganos están afectados, ¿no? Y esta es una de esas imágenes citológicas que decíamos antes, ¿no? Cuando tengo un bulto en la piel o cuando tengo un nódulo interno, muchas veces vamos a tomar una muestra que es sencilla, se toma con una aguja y vamos a ver qué celularidad tenemos dentro de esa masa, de ese bulto, porque eso nos puede dar ya mucha información, ¿no? Estamos hablando sobre todo en cánceres de animales adultos, en cánceres de animales que han llegado a edad geriátrica. En todo caso, ¿el cáncer es habitual también en determinadas especies, también en épocas más jóvenes de la vida del animal? Sí, también aparece, pero obviamente, como afortunadamente, ¿no? Como en personas, la frecuencia es mucho menor, ¿no? O sea, la principal causa de mortalidad en animales mayores de 10 años es el cáncer, tanto en perros como en gatos, es la principal causa de muerte.
Muy parecido también pasa en medicina humana. Obviamente que a veces tenemos animales jóvenes, incluso menores de 1 año, que tienen otro tipo de tumores y que se presentan de vez en cuando. La gran mayoría de estos tumores en animales jóvenes, por suerte, son benignos. Pues son histiocitomas, son papilomas, son una serie de tumores que son mucho más fáciles de tratar. Pero sí que a veces nos encontramos con tumores en animales jóvenes, pensemos en alguna leucemia, pensemos en pues, algún tumor digestivo, que por desgracia aparecen en animales muy jóvenes, que son muy indiferenciados y que son muy agresivos, ¿no? En el caso de la medicina muchas veces se habla de nuestra alimentación, pero también del aumento de la esperanza de vida que repercute directamente en el aumento de estas enfermedades. ¿Ocurre también en la medicina veterinaria, Marcos? Sí, también. A ver, está claro que el cáncer tiene como un montón de factores relacionados, ¿no? Desde el más importante, que es el factor genético, y esto se ve, pues, por eso en algunas razas vemos con más frecuencia algunos tipos de tumores, y el factor genético es muy importante, pero luego aparecen una serie de pues, factores en nuestra vida, ambientales, del ambiente urbano, seguramente los contaminantes, un montón de cosas que van asociadas, ¿no? El humo del tabaco, ¿no? En personas el tabaquismo está asociado a mucha incidencia de cáncer de pulmón, por ejemplo. Bueno, pues los perros están respirando también humo de tabaco, humo de los tubos de escape de los coches, ¿no? O sea que esto todo va a afectar. Y la nutrición, como tú decías, ¿no? Una nutrición que pueda tener una serie de pues, sustancias que sean carcinogénicas, pues también van a afectar al desarrollo de tumores. Y no nos olvidemos de que el cáncer es un proceso, entre comillas, natural, ¿no? Del envejecimiento celular, de que es normal que cuando un tejido está estimulado, pues por ejemplo, por las hormonas, como pasa en las mamas, en el caso de las hembras, o como pasa en la próstata, en el caso de los machos, pues que aparecen cánceres con más frecuencia, ¿no? Por eso insistimos muchas veces que esos son cánceres que podemos prevenir, pues por ejemplo, actuando con una esterilización precoz, ¿no? Marcos, entiendo que lo del tratamiento es un asunto demasiado amplio como para tratarlo ahora. A ver si el próximo programa podemos hablar también de tratamientos oncológicos, pero en todo caso entiendo que también como la medicina humana esto ha evolucionado mucho y disponemos de más tratamientos de los que disponíamos, pues no sé, hace una década o solo hace unos años. Por supuesto, cada vez tenemos más opciones de tratamiento. Esto, como tú decías, lo podemos tratar en otro programa porque es un tema bastante extenso, las diferentes opciones, porque también van a depender del tipo de cáncer. Y no nos olvidemos de que cada vez se hacen más estudios de oncología comparada entre personas y animales. Y, por ejemplo, hay cánceres en los que niños son muy agresivos, como el osteosarcoma, que es un tumor de hueso, y que, por ejemplo, se está utilizando el perro como modelo, ¿no?, de estudio de tratamientos y opciones de tratamiento para el osteosarcoma en medicina veterinaria para trasladarlo a medicina humana. Con lo cual, cada vez hay más opciones de tratamiento y más relación entre los estudios que se hacen en oncología en animales para ayudarnos a nosotros también. Marcos Fernández, Centro Veterinario Navia, como siempre, muchísimas gracias. Te emplazamos al próximo miércoles y ya sí, hablamos de tratamientos. Gracias. Gracias a vosotros, María. Señores, a ustedes nada, solamente me queda decirles que no se confíen, que se cuiden, que reciban un beso de mi parte y que mañana nos vemos aquí a la misma hora.